Señores estudiantes, el tema que voy a tratar es el tema de la curva límite o frontera de posibilidades de producción. Miren, esta es la curva límite o frontera de posibilidades de producción. Curva límite, frontera de posibilidades de producción. ¿Qué cosa es la curva o frontera de posibilidades de producción? Se refiere a las máximas capacidades que tiene para producir un país o una empresa con una cantidad limitada de recursos y un nivel tecnológico dado. Vamos a suponer que esta es la empresa Donofrio, ¿ya? Y solamente va a producir helados y va a producir chocolates, nada más. Y estas son sus capacidades de producción, ¿está bien? Para producir ambos productos. Ustedes saben que se elaboran líneas de productos, ¿no? Entonces vamos a suponer que estamos en pleno verano, así que vamos a destinar todos los recursos para producir helados. Nos ubicamos en el punto A, en Y sub 2. ¿Está bien? Pero si vamos hacia abajo, vamos a destinar cero recursos para la producción de chocolates. Ahora que si comienza a cambiar el clima, voy a reducir recursos para la producción de helados a Y sub 1 y me voy a ubicar en el punto B, en la curva límite frontera de posibilidad de producción, y esos recursos que he sacrificado de helados se los voy a destinar a la producción de chocolates como recursos. De la misma manera voy a pasar al punto C y ya en pleno invierno voy a ubicar en el punto D, donde todos los recursos, o sea X sub 2, los he destinado a la producción de chocolates y destino acá 0 recursos para la producción de helados. Ahora, vamos al punto E, que es este punto que encontramos acá. Ese punto E está fuera de la curva límite o frontera de posibilidades de producción. Significa que no contamos con los recursos necesarios ni para producir helados ni para producir chocolates. ¿Está bien? Ahora vayamos a este punto, al punto F, que vemos acá. Significa que estamos utilizando pocos recursos para producir helados y para producir chocolates. Y ven toda esa zona que está sombreada acá. Ven toda esa zona que está sombreada. Son recursos sin utilizar. Por lo tanto, se les denomina recursos ociosos. Recursos sin utilizar. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es la siguiente parte de la curva frontera límite de posibilidades de producción. Como ven, esta es una curva sencilla, solamente que la curva límite de posibilidad de producción se ha desplazado hacia afuera, tanto para producir helados como para producir chocolates. ¿Eso qué significa? Que en el tiempo, la empresa Donofrio está destinando más recursos humanos, materiales y tecnológicos para producir helados y chocolates. Y por esa razón se ha desplazado hacia afuera. Eso significa que se ha producido una ampliación en la capacidad productiva de la empresa para producir helados y para producir chocolates. Si vemos la siguiente gráfica, vamos a encontrarnos que la curva límite o frontera de posibilidad de producción se ha desplazado hacia afuera, pero solamente para producir chocolates. ¿Eso qué significa? Que se ha producido una ampliación en la capacidad productiva de la empresa solo para producir chocolates, pero no de helados. El helado se sigue manteniendo. Entonces, lo que se ha ampliado como capacidad productiva, o sea, y recursos, es para producir chocolates. En la siguiente gráfica vamos a observar todo lo contrario. Vemos que no se ha producido ninguna alteración para producir chocolates, ¿no? O sea, se mantiene la misma curva, en el mismo punto. Se siguen utilizando los mismos recursos humanos, tecnológicos y materiales. Pero en el caso de helados, sí se ha producido una ampliación en la capacidad productiva de helados, ¿no? Entonces se ha comprado más recursos materiales, más recursos tecnológicos, se ha contratado recursos humanos y se ha ampliado la capacidad de producción para helados. A esto es a lo que nos referimos
sobre lo que denominamos la curva o frontera límite de posibilidades de producción. Muchísimas gracias. Chao, chao.